vamos a estar haciendo un repaso histórico y vamos a analizar los tres tipos de remanente: el remanente histórico, el remanente fiel y el remanente escatológico, o el remanente que va a pasar por las pruebas finales en el tiempo del fin. El remanente histórico, y uno de los primeros pasajes en donde aparece en las Sagradas Escrituras el remanente como una entidad histórica, se encuentra registrada en la historia de José. Cuando nosotros leemos la historia de José y ésta llega a su punto más alto y ve la intención de José de revelarse a sus hermanos con la identidad verdadera, vemos cómo Yahweh usa a José en una forma providencial y en una forma muy milagrosa de una herramienta para preservar el remanente histórico que vendría de su padre Jacob y de sus hermanos, que eran 12 varones. Cuando José es vendido a Egipto, fue Yahweh quien permitió la venta a los ismaelitas de José. Pero ¿por qué Yahweh permitió que José fuese vendido a Egipto? Es decir, a personas paganas, siendo José un joven hebreo de fundamentos y de formación hebrea, en el cual él creía en un solo Elohim verdadero. Yahweh lo permitió que él fuera a Egipto como esclavo porque el Adón tenía un propósito con José. ¿Cuál era ese propósito que tenía con José? Si leemos el libro de Bereshit de Génesis capítulo 45 y el versículo 7 nos dice: Yahweh me envió, está hablando José, en Génesis 45:7, Yahweh me envió delante de vosotros para que vosotros quedaseis en la tierra y para darles vida por medio de gran salvación. ¿Qué estaba diciendo José con esto? Que Yahweh permitió que fuera vendido a Egipto para preservar un remanente sobre la tierra. Por esta razón, los temas del remanente y el rescate o la liberación son traídos aquí junto por Moisés para subrayar que Yahweh siempre ha tenido la intervención poderosa de su pueblo. Por eso nosotros al remanente, nosotros lo vemos en José, como él preserva el remanente para dar vida y liberación a su pueblo, según Génesis 45, versículo 7. La preservación de la familia de José es comparable a un pequeño grupo que escapa de una destrucción inminente, como un remanente portador de esperanza para las futuras generaciones. Nada se afirma en el contexto de la fe y en el compromiso del Adón por parte de los hermanos de José, que indican que se trata de una expresión histórica del remanente como individuos que escaparon de una situación que amenazaba la existencia del pueblo de Yahweh. Ahora, de ahí que el concepto del remanente es muy común en los libros proféticos. Por ejemplo, uno de los profetas menores, llamado Amós, anunció la caída del norte con las siguientes palabras. Amós 5:3 dice: la ciudad que salga conmigo volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. ¿Qué quiere decir el profeta Amós? Él está expresando que el remanente es insignificante y que no tiene poder para vencer al enemigo. Pero ahí es cuando Yahweh actúa, porque Yahweh se glorifica en la debilidad de su remanente. Por ejemplo, en Amós capítulo 6, versículos 9 y 10 nos dice: si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Si un pariente tomara cada uno y lo quemara para sacar los huesos de casa, y dirá al que estará en los rincones de la casa: ¿hay alguno aún contigo? Y dirá: no. Y dirá aquel: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Yahweh. Por eso podemos ver que solo uno sobrevivió al ataque del enemigo, que tenía tanto miedo que no se atrevía a mencionar el nombre de Yahweh. No vaya a ser que Yahweh estalle en ira contra él. El único remanente sobreviviente estaba como si estuviera muerto, sin esperanza en el futuro de estar colocado en él. Por eso que el profeta Amós deja abierta la posibilidad de un remanente de ser dejado en una casa, pero insiste en la ineficacia absoluta y la desesperanza de ese remanente. Ahora, si vamos a Amós 9:1, vamos a encontrar que el concepto del remanente es usado por ese profeta como una amenaza de la destrucción total. Pero sin embargo, la idea de que un pequeño remanente histórico iba a sobrevivir al ataque de los asirios está también presente en el libro. Mientras que el remanente de Amós se compone de los que quedaron en la tierra, en el libro de Miquea, el remanente histórico que sobrevive a la destrucción está formado por los que quedaron con vida entre las naciones. Para el profeta Amós, el remanente era el que quedaba en la tierra de Israel, pero para Miqueas, el remanente histórico era el que estaba segregado en las naciones, como sobrevivientes. Y por esa razón, Miqueas 5, 7 y 8 dice: el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como un león entre las bestias de la selva. Este remanente histórico tiene el potencial de convertirse en una bendición para las naciones
como el rocío, e incluso también de gobernar sobre ellas como un león entre las bestias, según Miqueas 5, 7 y 8. Ahora, si nosotros analizamos a Isaías, que es uno de los profetas mayores, Isaías 46:3, encontramos que los yahudí que habían sobrevivido al ataque de los babilonios y fueron llevados al exilio, son identificados como el remanente histórico. Otro profeta mayor, el profeta Jeremías. El remanente se compone de ambos, los que quedaron en Israel después de la invasión enemiga y el grupo que fue llevado al exilio. En cuanto a los que quedaron en la tierra, su existencia va a tener peligro de extinción cuando en Nehemías 6:9 dice: del todo rebuscarán como a vid al remanente de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. La experiencia de los exiliados sería tan dolorosa que serían muertos, porque Jeremías 8:3 dice: y escogerá la muerte antes que la vida todo el remanente que quede de esta mala generación. En todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Yahweh de los ejércitos. Por eso existe una amenaza de extinción total del remanente rebelde dejado en la tierra y para los que fueron a Egipto, según Jeremías 24 del 8 al 10. Ahora, otro profeta mayor, que no es mayor en el sentido de capacidad visionaria, sino mayor porque su libro fue extenso en escritura, o más de uno, diferente a los menores que fueron libros de corta escritura. Por eso que digo profeta mayor y profeta menor. Tenían el mismo grado de inspiración, pero uno escribía más que otro, y de ahí viene Isaías, Jeremías, Ezequiel, Miqueas, Nahum, Amós, Malaquías. Se les llama profetas menores por su escasez literaria en el canon del Antiguo Testamento, vamos a decirlo así. Volviendo al libro de Ezequiel, que es uno de los profetas mayores, en el libro que escribió Ezequiel, el remanente está formado por los sobrevivientes que quedaron en Jerusalén después del primer ataque contra la santa ciudad. Y sabemos que Jerusalén fue atacada 3 veces. Primero fue en el año 605, cuando llevaron a Daniel y a los 3 hebreos a la ciudad de Babilonia, Daniel capítulo 1. Está también la segunda incursión, que fue en el 597. Ahí está Joacín, el rey Joacín, cuando fue llevado a Babilonia. Y está también la tercera invasión hacia Jerusalén en el 586 antes del Mashiach. Ezequiel, que era parte del remanente que quedó de la primera invasión, que fue en el 605, hubo una condicionalidad de supervivencia para Ezequiel, y era que Ezequiel iban a ser preservados todos los judíos que quedaran, siempre que fueran fieles al tratado que ellos hicieron con Babilonia, según Ezequiel 17, versículos 13 y 14. Pero en la segunda invasión, debido a los pecados del pueblo remanente que quedó de la primera invasión, recordemos que en la primera invasión se llevaron a Daniel y a los hebreos en el 605 antes de Mashiach. Y en la segunda invasión, debido a los pecados de los que quedaron, fue tan grande la desobediencia que Yahweh decidió destruir la ciudad y esparcir al remanente entre las naciones en el año 586. Y en la segunda invasión, que fue en el 597, ahí se fue el profeta Ezequiel y 50.000 más. Pero según Ezequiel capítulo 5 versículo 10 dice: por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en tus juicios y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Esto sucedió en el 586 antes del Mashiach. Por esta razón, un remanente histórico sería llevado a Babilonia por orden de Yahweh para mostrar que era justo en castigar a su pueblo, pero sin embargo que quedarán hijos e hijas que quedarán llevados fuera, y vendrán a vosotros los de Babilonia, y seréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que viene o que quise hacer sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella, y os consolarán como cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Yahweh el Adón. Ezequiel 14, versículos 22 y 23. Ahora, después del exilio, después de esas 3 ocupaciones de Babilonia sobre el reino de Judá, primera ocupación, a manera de repetición, en el 605, antes del Mashiach, del rey Joacín, la ciudad santa fue rodeada por Babilonia, y se llevaron a Joacín y a los vasos del templo, y se llevaron a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías, que son también Sadrach, Mesach y Abed-Nego, los 3 jóvenes hebreos, que son también llevados en la primera deportación, año 605 antes de Mashiach. Segunda deportación, en el 597, y la tercera, por la provocación del remanente impío que quedó en Israel, en Jerusalén. Yahweh tuvo que sujuzgarlo en una forma muy drástica, mandando
a los babilonios y destruyendo al pueblo, al remanente histórico en el 586. Ahora no todos murieron, porque vemos que después del exilio se identifica al remanente en los libros de Esdras y de Nehemías como los que aceptaron la invitación a regresar a Jerusalén para reconstruir el templo y la ciudad en tiempos angustiosos, como nos dice el libro de Daniel capítulo 9. Estos fueron identificados como el remanente judío que sobrevivió al exilio, o los que sobreviven al exilio y están de vuelta en la provincia, según el libro de Nehemías capítulo 1 versículos 2 y 3. Este remanente fue el que fue preservado por Yahweh a pesar de sus malas obras, de acuerdo al libro de Esdras 9:13. Ahora, de ahí que el remanente histórico es el que sobrevivió a una situación que puso en peligro la vida que habría puesto fin a las naciones en su conjunto. En la mayoría de los casos el remanente que quedó fue insignificante. Por ejemplo, Nehemías, Esdras, que fueron parte del remanente fiel, pero eran portadores de las promesas de Yahweh y también de la esperanza para la preservación del pueblo de Yahweh como nación. Ahora, el énfasis en estos pasajes está sobre el hecho de que un grupo de personas sobrevivió a la catástrofe, y no necesariamente en su calidad espiritual y compromiso con Yahweh. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a ellos como un remanente histórico. Ahora, es importante observar que la preservación de este remanente no estaba basada en la bondad de sus miembros, sino que en el misericordioso amor de Yahweh. El plan que él tenía para la raza humana no iba a ser frustrado por el pecado y la rebelión de su pueblo, porque él estaba dispuesto a preservar un remanente a través de quién sería el que llevó su propósito. Ahora veamos al remanente fiel, porque se ha juzgado al pueblo de Yahweh por los pecados de sus miembros, y se les etiqueta con la expresión este no es del pueblo de Yahweh. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque hemos visto que en el remanente histórico estaba compuesto por personas aptas y personas impías. Ya lo probamos. Y si leemos el libro de Esdras, capítulo 9, y el versículo 13 nos dice: mas el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no hay fuerza para estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos prevaricado en este asunto. El remanente histórico estaba compuesto por personas buenas y por personas malas. Tomando esto como premisa, podemos decir que no podemos nosotros negar que aún en el pueblo de Yahweh, en la Quejilá, aunque hayan personas de buen testimonio y de mal testimonio, no podemos decir que no son de parte del pueblo de Yahweh, porque en el remanente histórico, que ya lo probé, eso no era así, sino que históricamente hablando estaba compuesta por personas kadosh, personas piadosas, personas buenas, y también por personas perversas, malas y de mal testimonio. Vamos a ver ahora el remanente fiel. La primera cita explícita de un remanente fiel se encuentra en el libro de Bereshit, capítulo 7, Génesis 7:23, y dice: y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Este remanente se identifica como remanente fiel porque Noé era descrito como un varón justo y perfecto en sus generaciones. Con Yahweh caminó Noé. Génesis 6:9. Yahweh le dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis capítulo 7, versículo 1. Durante una época de maldad universal, Noé permaneció como el único en toda la tierra plana que fue fiel a Yahweh, y a través de Noé, Yahweh preservó a la raza humana de la destrucción total. Durante el tiempo del profeta Eliyahu, la apostasía en Israel había alcanzado dimensiones nacionales, que el profeta llegó a la conclusión de que él era el único que había quedado fiel, firme, leal al Adón, porque él dijo: porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Primera de Reyes 19, versículo 14. El profeta Eliyahu temía que no sobreviviera el remanente fiel al ataque de Jezabel. Por lo tanto, Yahweh se quedaría sin ningún representante de su pueblo. Y a Eliyahu le preocupaba demasiado el destino del remanente fiel de Yahweh, que él le dijo: yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Primera de Reyes 19:18. El profeta Elías no sabía la magnitud numérica del remanente fiel,
preservado por Yahweh y no por mano humana. De acuerdo con el profeta Isayahu, el Adón iba a llevar a cabo la destrucción de la tierra, dejando tras sí un pequeño grupo de sobrevivientes que iban a ser destruidos. Pero esta palabra de juicio fue seguida por una promesa de salvación para un pequeño remanente fiel, cuando dijo en el libro de Isaías: pero como el roble y la encina, que al ser cortados del tronco, así será el tronco, la simiente Kadosh. Isaías capítulo 6, versículos 13. Ahí todavía hay un futuro para los fieles de Yahweh. El profeta Jeremiyahu identifica al remanente fiel de Yahweh como quienes han de regresar del exilio y con las que el Adón hará un nuevo pacto, según el libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 7 al 9 y 31-34. Es el mismo Elohim que va a reunir a su pueblo, su remanente, de entre todas las naciones, y lo va a traer de vuelta a la tierra, según dijo Jeremías en el capítulo 23 y el versículo 3, cuando él dice de la siguiente manera: y yo juntaré el resto de mis ovejas de todas las tierras, a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Esta fue la promesa para el remanente de Yahweh. Ahora es interesante notar que era la intención de Yahweh de transformar el remanente histórico en el remanente fiel. Este iba a tener lugar a través de un proceso de purificación, cuando dice el profeta Isayahu: en aquel tiempo el renuevo de Yahweh será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fue dejado en Jerusalén será llamado Kadosh, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando Yahweh lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Isayahu capítulo 4, versículos 2 al 4. Este acto de purificación era necesario porque el remanente histórico está formado por miembros fieles y miembros infieles. El profeta Ezequiel dice así: di por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos: yo os recogeré de los pueblos y los congregaré de las tierras en las tierras de las cuales estáis esparcidos, y les daré la tierra de Israel, y volverán a Yahweh, y quitarán de ella toda la idolatría y todas las abominaciones, y les daré un corazón y un ruaj nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra debido a su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea su Elohim. Mas aquellos a los cuales su corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Yahweh de los ejércitos. Ezequiel capítulo 11, versículos 17 al 21. Ahora el contexto deja muy claro que Yahweh dispersó al remanente de las naciones, pero no lo abandonó. Esto es lo que dice Ezequiel 11:16, del texto que acabamos de leer. Por tanto, así ha dicho Yahweh: aunque los he echado lejos entre las naciones y los he esparcido por la tierra, así seré un remanente, un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Yahweh, cuando deportó al remanente por su impiedad, él se fue al exilio con el remanente, como lo dicen los versículos 22 y 23 de Ezequiel 11. Alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Elohim de Israel estaba sobre ellos encima. Y la gloria de Yahweh se fue de en medio de la ciudad y paró sobre el monte que está al oriente de la ciudad, es decir, el monte de los olivos, según Mateo capítulo 23. Por esta razón, el juicio da paso a una promesa. El mismo Elohim reunirá al remanente y los traerá de vuelta a la tierra. Se anuncia una renovación espiritual del remanente, como resultado de la transformación de su corazón a través del poder de Yahweh. Ellos estarán incondicionalmente comprometidos con el Adón, se instituirán en un nuevo pacto, y Yahweh será nuestro Elohim y ellos serán su pueblo. Sin embargo, este pasaje deja claro que algunos miembros del remanente histórico no estarán dispuestos a entrar en una nueva relación de pacto con Yahweh y seguirán practicando la idolatría. Este grupo, por su persistente idolatría, va a ser removido del remanente de Yahweh, y el remanente histórico se convertirá en el remanente fiel.
Entonces el remanente fiel está formado por aquellos que bajo las circunstancias de amenaza de muerte siguen fieles, comprometidos con el Adón, confiando en su poder salvador. Ahora parece que hay una diferencia significativa entre el remanente fiel y el remanente histórico, en que el histórico parece estar formado por personas fieles y a la vez infieles, y era el plan de Yahweh purificar a su pueblo remanente, separando a los malos de todos los buenos. Y aquí nosotros tenemos la definición de este segundo segmento, el remanente fiel. Ahora vamos a pasar al tercer tipo de remanente, que es el más importante, el que me importa tratar con profundidad, que es el remanente escatológico. ¿Y qué es la escatología? La escatología es lo que trata sobre los eventos finales. Y en términos de teología, ¿qué son los eventos finales? Son los que tienen que ver con los acontecimientos próximos a concluir la historia del pueblo de Yahweh en la tierra, que son la ley dominical, persecución, fuerte pregón, el sellamiento, el tiempo de angustia y la liberación del pueblo de Yahweh. Todo esto es lo que conforma la escatología. Por esta razón pasamos al tercer remanente, que es el remanente escatológico. Los que van a pasar por el tiempo de angustia, los que van a pasar por los eventos finales, como la ley dominical, promulgación de la persecución, los poderes aliados contra el pueblo de Yahweh, el Armagedón, el tiempo de angustia, las 7 plagas, todos estos acontecimientos que lo hemos estado estudiando y que en teología se llaman escatológicos, son acontecimientos establecidos con el tiempo del fin. Para los hermanos que no han estudiado teología, para familiarizarlos con lo que significa esta expresión. Es decir, el remanente vinculado a los eventos finales. En la Torá se nos anuncia la llegada de una época cuando el remanente viva en paz en la tierra, pero poco antes de ese tiempo, del tiempo de la Nueva Jerusalén, el tiempo de la eternidad, de la salvación, de la segunda venida de Mashiach, antes de este tiempo Yahweh va a hacer un trabajo de purificación entre el remanente del tiempo del fin. Dice la Escritura, y acontecerá en toda la tierra que las 2/3 partes van a ser cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte va a quedar en ella, y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le diré, pueblo mío, y él dirá, Yahweh es mi Elohim. Esto está en Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9. Ahora, describiendo el futuro sobre que Yahweh va a reunir a las naciones para derramar sobre ellas el enojo, el ardor de la ira de Yahweh por el fuego del celo, y van a ser consumida toda la tierra. Sofonías capítulo 3 versículo 8. Ahora es en ese tiempo en que Yahweh va a actuar de una forma muy poderosa en nombre de su remanente, dice el profeta Sofonías. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labio, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común consentimiento. El remanente de Israel no hará injusticia, no dirá mentira, ni en su boca se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no haya quien los atemorice. Sofonías capítulo 3 versículos 9 y 13. Después del juicio escatológico de Yahweh contra Jerusalén, él va a preservar un remanente al cual enviará a todas las naciones que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Isayahu 66 versículos 19 y 20. El remanente histórico y fiel purificado ha llegado a ser un mensajero de salvación a todas las naciones. Y el profeta Isaías, en su libro, en Zacarías 16, anuncia que el remanente de los no israelitas se unirán al remanente fiel de Israel. Y todos los que sobrevivieren de todas las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Yahweh de los ejércitos y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Zacarías capítulo 14, 16. El pasaje, continúa anunciando el juicio divino contra las naciones que no se suman al fiel remanente de Yahweh. Por eso, definiendo al remanente escatológico, el remanente del tiempo del fin y de los eventos finales, va a estar formado por el remanente histórico purificado que permaneció fiel a Yahweh durante los juicios finales sobre todas las naciones, pero también el remanente histórico
incorporó o incluye al remanente de las naciones que han optado por servir al Adón, y esta es una idea muy importante porque implica que el remanente de Yahweh incluía personas que no eran miembros del remanente israelita histórico fiel. Esta definición ayuda en gran manera a entender mejor el asunto del remanente. Ahora en el Brit Hadashah la palabra remanente está limitada, pero el concepto se expresa a través de diferentes imágenes, y un buen ejemplo se encuentra en la predicación de Yohanan el Bautista. Él reaccionó enérgicamente contra la idea sostenida por los saduceos y los fariseos de que eran hijos ilegítimos de Abraham. Y Yohanan los acusó y les dijo que no eran hijos de Abraham. Y les dijo a los que se arrepientan, son hijos de Abraham porque producen frutos dignos de arrepentimiento. Matillahu 3 del 7 al 10. Ahora, en Israel había un verdadero Israel fiel, un verdadero remanente leal a Yahweh, y fue mucho más allá y anunció Juan el Bautista que el tiempo vendría cuando Yahweh va a separar de entre su pueblo a los fieles de los infieles. Cuando en el libro de Mateo 3:10 dice: el hacha ya está en la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado en el fuego. Juan el Bautista estaba reuniendo al remanente fiel de Yahweh, que se caracteriza por un ruaj de arrepentimiento. Y mientras Juan el Bautista estaba predicando, Yahweh estaba reuniendo al pueblo de Israel, los que iban a ser parte del reino de Yahweh, y se les pidió que se arrepintieran y que creyeran las buenas nuevas proclamadas por él, como lo dice Marcos 1:15. No todo israelita era automáticamente miembro del reino de Yahweh. Una decisión tenía que ser tomada a favor o en contra de Yahshua. Podríamos referirnos a este grupo de creyentes como un remanente fiel, pero el hecho es que todos aquellos que escucharan a Yahshua y se volvieran a él no eran todos fieles seguidores, como por ejemplo Judas. Solamente el remanente escatológico será verdaderamente fiel a Yahshua y a su mensaje, y se identificará claramente a través de un proceso de separación o un zarandeo escatológico. Y en ese tiempo, el dueño del campo dirá a sus siervos: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo y póngalo en mi granero. Mateo capítulo 13, versículo 30. La implicación es que el remanente que Yahshua estaba reuniendo estaba formado por seguidores fieles e infieles, como por ejemplo Judas. Solo al final los fieles e infieles iban a ser separados, y el rabino Shaul se refiere a los judíos que creen en Mashiach como un remanente en el libro de Romanos capítulo 9 y el versículo 27, cuando dice: también Isaías clama tocante a Israel: si no fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, el remanente será salvo. El apóstol Pablo desarrolla una importante distinción entre el Israel de carne y hueso en Romanos 9:8 y el Israel de la promesa, que son los fieles de Yahweh, que no se limitan al linaje físico, como lo dice Romanos capítulo 9, versículos 6 al 27. La nueva comunidad de la fe, es decir, el pueblo de Yahweh, está integrado por todos los que tienen fe en Mashiach, como lo dice Romanos 10:4, 9 al 13. Y esta también incluye a los gentiles como los judíos. El pueblo de Yahweh fue formado por gentiles e israelitas que por fe aceptaron a Yahshua como su salvador personal. La existencia de un remanente fiel indica que Yahweh todavía está activo y muy involucrado en los asuntos humanos. Yahweh no ha abandonado la raza humana, entregándola a las fuerzas activas del mal en el mundo en su conflicto contra el mal. Yahweh está concediendo victorias a su pueblo a lo largo de la historia. Siempre Él ha conservado para sí un remanente verdadero y fiel, que es fiel a Él bajo cualquier circunstancia. Siempre ha sido la intención de Yahweh el reunir un remanente histórico que es también fiel, pero la debilidad humana no siempre ha hecho esto posible. El remanente verdadero será fielmente visible en el tiempo del fin, después de que Yahweh pase al remanente histórico a través de un proceso de purificación y zarandeo que va a separar a los fieles de los infieles dentro del remanente histórico. Esto, junto con los que aceptaron el llamado del remanente histórico a reunirnos con él, se van a convertir en el remanente escatológico, es a saber, el remanente activo en los eventos finales. Y es muy importante notar que el remanente histórico es siempre identificado en el Antiguo Testamento, que estuvo asociado con Sión y Jerusalén, en el lugar donde moraba Yahweh. Y en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, está estrechamente relacionado con Yahshua y su mensaje de salvación. Y no era difícil que la gente supiera que eran los que estaban de pies en el mundo. Por eso hay que tener cuidado con decir que nosotros, por tener
miembros de no buen testimonio, esto implica que no somos el pueblo de Yahweh, porque históricamente, bíblicamente, ya lo probé, que siempre ha existido un remanente fiel, pero también siempre hubo un remanente histórico compuesto por personas fieles a Yahweh e infieles. Hubo un remanente fiel, como lo fue el profeta Daniel, en medio del remanente del exilio en Babilonia, o como lo fue el profeta Ezequiel, o como fueron los 3 hebreos, ante la llanura de Dura de Daniel capítulo 3. Pero el Israel espiritual va a concluir, el remanente histórico se va a convertir en el remanente fiel, que podría llamarse al final el remanente escatológico, que podrá pasar por los eventos finales sin negar a Yahweh ante una persecución por no pisotear la Torá de Yahweh. Y esto lo va a exhibir Yahweh, el remanente histórico, entre ellos Noé. Ese es el remanente fiel como Noé, el remanente histórico como José y leal como el profeta Daniel, Ezequiel, entre otros también al final de la historia. Habrán personas que van a enfrentar a la bestia y a su imagen y no aceptarán la marca ni en su frente ni en su mano. Por eso podemos decir con propiedad y con seguridad en la palabra que el dragón se ha llenado de ira contra la mujer según su pueblo y se fue a hacer guerra contra los otros, los descendientes, el remanente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahshua HaMashiach. Y este remanente implica obediencia minuciosa a los mandamientos de Yahweh. Este remanente que ha sido histórico y que el tiempo lo ha hecho fiel y que está compuesto hoy en el siglo XXI por seguidores de Mashiach auténticos y no auténticos, son los que le harán frente a las 2 bestias de Apocalipsis capítulo 13 y van a triunfar porque habrán vivido la vida de Yahshua en sus vidas y podrán entonces ser llamados como el remanente histórico fiel escatológico que Yahshua va a sentar al lado de su trono cuando se han llevado 1000 años al cielo y toda una eternidad en esta tierra como el remanente, que al final de los tiempos llamaríamos en este caso el remanente de los eventos finales, como aquellos que no se contaminaron con iglesias falsas.